Hola, ¿qué tal familia de Vibraciones Mágicas? Yo soy Pilar Jiménez y les doy la bienvenida a este canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier uso horario en el que estés escuchando o viendo este episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente por la palabra en sí puede ser que no te sea muy conocida, pero te aseguro que todos hemos vivido eso de alguna manera en algún momento de nuestra vida. Se llama aceptología, la ciencia. Y esto está de la mano con nuestra invitada del episodio de hoy, que es Gina Barraza. Primero la saludamos. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio también que nos ve y que nos escucha. Gracias por la invitación. Al contrario, nosotros felices de tenerte aquí. Gina, obviamente, para toda la gente bonita que nos está escuchando y viendo, y que obviamente, seguramente, unos ya te conocen, otros no, pero prefiero que te presentes. ¿Quién es Gina Barraza? Cuéntanos. Bueno, Gina Barraza tiene varias facetas en la cuestión de profesional, vamos a ponerla así. Soy consultora de negocios inmobiliarios, vamos a poner que de ahí viene mi principal fuente de ingresos, certificando agentes inmobiliarios. Pero esa es una faceta, es a lo que yo llamo mi función. Por el otro lado, creo que todos tenemos esa parte que nos gusta hacer algo aunque no nos paguen, ¿verdad? O sea, ese hobby o esa misión o eso que haces por pasión, por corazón. Y esa parte es la que me trae ahora aquí contigo, Pilar, es el estudiar o el saber el para qué estamos aquí, por qué venimos a por qué estamos aquí, por qué estamos en este planeta, para qué, cómo vivir, cómo ser feliz. Y pues llevo varios años estudiando varias filosofías, ¿no? Que me han traído hasta este punto, el de tratar de entender qué hacemos Ella acá. es muy modesta porque han sido varios años, son muchísimos años, Sí. a través de tu familia primero, ¿no? Que te sentó unas bases por ahí y luego Sí. tú de manera autónoma y dijiste, yo quiero saber porque soy una gran curiosa de la vida y quiero entenderla desde muchos aspectos. Sí, afortunadamente mis padres desde muy pequeña me inculcaron a ser libre pensadora, vamos a ponerlo así, como y el preguntar y el cuestionar todo, el porqué de las cosas, de dónde vienen y por qué así. Entonces, esas preguntas a lo largo de toda mi vida me han llevado a buscar respuestas en varias filosofías, en varias religiones, en varias información que hay por ahí. Herramientas y de todo. Herramientas y de todo. Y creo que a este punto ya he podido consolidar un poquito o encontrar esas respuestas que a final de cuentas es lo que alrededor de lo que gira la existencia del humano, ¿no? Yo muy filosófica, pero a final de cuentas es buscar respuestas. Totalmente. ¿No? Y justamente por eso vamos a empezar por ahí, porque muchos de nosotros la palabra aceptación siempre la tenemos ligada a conformismo, a resignación, ¿no? Es como las palabras como que resuenan siempre cuando decimos, pues lo acepto, ¿no? Pues ya que. Sin embargo, esta filosofía que habla justamente la ciencia como la ciencia de la aceptología, quiero que nos cuentes qué es exactamente y por qué se le da ese estatus científico. Esto viene, o sea, no es algo que yo inventé ni descubrí, ni mucho menos. Bueno, sí lo descubrí, pero no es una invención mía. Esto es de un gran maestro colombiano que se llama Gerardo Schmetling. Él es el fundador de la Escuela de Magia del Amor. Entonces él tiene un material increíblemente ordenado. Eso es lo que me llama la atención de él, de que todo su material está perfectamente estructurado y ordenado. Y él es el que acuña el término de aceptología. ¿Por qué que la ciencia de la aceptología? Porque como la ciencia tenemos esta teoría donde la compruebas y te lleva a un resultado. Okay. Entonces la aceptología, ¿qué es lo que nos dice? Que se basa en resultados verificables. Te invita a que veas qué está sucediendo en tu vida, cuál es el resultado y cuál es el origen de eso. Que si tú cambias la causa, vas a cambiar el resultado. Entonces, por eso esa aceptología es todo el proceso de observar, de aceptar, ¿no? Observar qué es lo que está pasando en tu vida, aceptar qué es lo que está pasando
y analizar la consecuencia. Ok. Para que en base a esas evidencias verificables, tú puedas cambiar la causa. Y ahí está digamos, el caminito científico, Ahí ¿no? está, sí, Porque estamos es un haciendo proceso. el proceso Es correcto. científico, Es hipótesis. correcto. Siempre nos lo enseñan en la escuela, ¿no? O sea, Sí. primero hay que hacer una hipótesis, luego hacemos el experimento para verificar si Sí. esa hipótesis es correcta, Correcto. y luego ya tú entras en una total, un enunciado que explica el fenómeno que acaba de ocurrir. Así es, así es. Wow. Entonces es un análisis de lo que sucede en tu vida, es lo que hace ese discernimiento, que sea, a ver, acabo de hacer esto, reaccioné de esta manera y este fue el resultado. Entonces, ¿qué pasa si yo reacciono de otra manera y veo el resultado? Entonces ahí ya tienes una verificación. Entonces, por eso es un proceso, por eso es la ciencia, por eso es una ciencia, por eso es Correcto. tecnología. Y entonces, a ver, me viene a la cabeza algo que todos siempre tenemos como seres humanos. Todos queremos ser felices, pare de sufrir, ¿no? O sea, hasta por ahí hay un comercial, ¿no? Sí. Que ya les hice comercial aquí, pero el sufrimiento muchas veces, creo yo, es inevitable en la vida de los seres humanos, ¿no? Y de acuerdo a lo que nos estás ahorita compartiendo de esta ciencia de la septología, entonces, ¿cómo podemos entender la raíz del sufrimiento humano? Porque esto es lo que nos detiene a todos y nos pone a parir chayotes. O sea, es como, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo me pide acá Gina que yo entienda, que haga discernimiento? Si estoy sufriendo, o sea, ¿en qué momento voy a poder hacer eso? ¿No? Sí, es complejo entender todo esto porque necesitas cierto tipo de información y digo información, no creencias. Entonces, sí, todos sufrimos en nuestra etapa de vida, porque parece ser que a eso venimos a sufrir, pero realmente la raíz del sufrimiento es la no aceptación de lo que sucede. A ver, ahí otra vez, repítemelo porque eso es importantísimo. ¿Qué es el sufrimiento? La no aceptación de lo que sucede. Ok, anótenlo por favor. Y no lo aceptas porque no lo comprendes. Claro. Y no lo comprendes porque no tienes información suficiente. Entonces, al no entender los procesos de la vida, es cuando sufres por lo que te pasa, porque no estás entendiendo el por qué muchos, ¿por qué no? Es que no te preguntes por qué, sino el para qué no, tampoco. Tampoco es por ahí. Es más el que todo lo que te sucede es un proceso pedagógico. Ok. Entonces, todo es un aprendizaje para la evolución de tu conciencia. Y ahí tenemos ya una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es simplemente una señal que tiene el cuerpo físico para decirte que algo anda mal. Ok. El dolor es físico, el sufrimiento es mental, 100%. Entonces hay que dividir eso, o sea, el dolor es algo físico, siempre, pero el sufrimiento es mental. Es de esa historia que te cuentas, el por qué pasa y por qué a mí, y por qué esto y por qué sucede y por qué es injusto. Las ideas que tenemos de la injusticia o de la maldad no existe como tal, es ignorancia nada más. Pero sé que pueden sonar unos conceptos muy raros con lo que estoy diciendo ahorita. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo que no hay injusticia, no? Y cómo que, y los malos y los asesinos, todo esto, o sea, claro que existen, sí, pero para entender esto a más profundidad también hay que estudiar los distintos niveles de conciencia y la evolución que tienen las conciencias en este planeta y hacer el símil de este planeta como la escuela. Claro. Estamos en una escuela con maestros, con alumnos en diferentes grados. Unos entienden ciertas cosas, hay otros que todavía no. Y no puedes juzgar al niño de kinder por no saber hacer raíces cuadradas. Totalmente. Está en otro grado diferente. Tiene otra información, todavía no es capaz de tener información más elevada, ¿no? Claro, para poder resolver. Para poder resolver o para poder entender. Entonces no puedes juzgar o decir que es una mala persona cuando no es una mala persona, simplemente le hace falta información. Y aquí me viene otra pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando de la aceptología,
Porque muchas veces cuando dices, pues acéptalo, ya, es lo que te tocó casi, ¿no? Lo vemos o lo traducimos muchas veces como resignación, ¿no? Y a veces dices, pero ¿por qué me voy a resignar o a mi vida mediocre o a mi vida compleja o sea, ¿por qué me tendría yo que resignar? Porque yo creo que eso es algo que la gente puede confundir con aceptar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre resignarnos y aceptar. La resignación es cuando reconoces que tú no tienes el poder de cambiar las cosas. O sea, es resignarte a que eso es lo que está pasando y tú renuncias a tu poder para cambiar las circunstancias. Entonces, sí tienes poder de cambiarlas. Entonces, resignar es decir, el clásico, pues es que así lo quiso Dios, o es que así es como están las cosas, pero no estás reconociendo tu poder interno, no estás reconociendo tu divinidad. O sea, ese poder que tienes de reconfigurar las circunstancias y vivir de una mejor manera, porque a final de cuentas es cómo procesas la realidad. Eso es lo que va a hacer el cambio, porque tienes de dos, ¿no? O te echas al drama y por qué a mí y todo esto, o realmente lo empiezas a ver como un suceso pedagógico en tu vida, el cual te está dando la oportunidad de crecimiento. Que siempre va a ser eso, o sea, siempre va a haber una lección pedagógica detrás de cada suceso en el cual uno se tiene que sentar a decir, tengo que salir de aquí. Claro. ¿No? Tengo que ver cómo puedo superar esta situación, y no es con frases motivacionales, y no es con nada de eso, es con un trabajo interno profundo, el cual ese es el que te va a llevar al siguiente nivel, vamos a ponerlo así. Claro, de conciencia. Sí. Y entonces me viene la típica frase que podemos de pronto algunos usar, ¿no? Que decimos que todo es perfecto, que todo es, o sea, es necesario pasar por este trauma porque pues así es perfecto, ¿no? Y al final, o sea, esto es difícil solamente de pensarlo, pero también al momento en que lo vives, o sea, es difícil. Total. Pues tragarte cuando suceden injusticias, hacerte el que no volteas a ver, ay, no pasó nada. O sea, eso en la vida común y corriente no, es muy difícil. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo explicas esto? Partiendo obviamente de lo que estamos ahorita platicando. O sea, ¿cómo podemos transitar por ahí? Porque tiene que ver con las creencias. O sea, todo tiene que ver con las creencias y viene de... Sabes que desde niños nos tocan los papás por alguna razón, y esos papás tienen ciertas, para que no se oiga tan feo, tienen ciertas taras, sin ser despectivo ni mucho menos, o sea, con el justo peso que tiene la palabra, ¿no? Es simplemente tienen ciertos programas corriendo en su cabeza. Claro. Entonces a ti, o tú naces en esa familia porque a ti te corresponden vivir cierto tipo de experiencias que solamente con esa configuración, o sea, con esos padres y con esos hermanos y en ese lugar en donde naciste, en ese clan es el que va a configurar esa experiencia. Ok. Entonces, por eso creces con ciertas creencias que a su vez ese es tu reto como humano, superar esas creencias para alcanzar la felicidad. Porque hay dos, es bien fácil esto, vamos a ponerlo así. ¿A qué venimos al planeta Tierra? Dos cosas bien sencillas: a ser felices por nosotros mismos y amar al prójimo como a nosotros mismos, que para eso todavía no nos alcanza en este planeta. Qué barbaridad. La verdad, nos alcanza a servir con amor. Okay. Lo podemos traducir a este nivel al que estamos, a que hay que servir con lo mejor que tenemos, con lo mejor que somos en cada oportunidad, independientemente de quién sea enfrente. Entonces podemos traducir esas dos cosas. Entonces, ¿qué hay que superar? Y el juego está así. El reto son las creencias. Claro. Tienes que quitar esas creencias que no te dejan seguir adelante. Justamente la creencia de que el bueno que sufre por los demás es el más bueno y hay que ser todos muy buenos y sufrir por los demás. O sea, ahí la persona está equivocada. No es que esté equivocada, sino
tenemos a 3 tipos de personas en el planeta. Tenemos a los que podemos catalogar como malos, que dentro de nuestra ignorancia los catalogamos como malos, pero no es que sean malos, son ignorantes. Tenemos a los buenos, que de todos modos también son ignorantes, nada más que ignoran distintas cosas. Pero a final de cuentas, el bueno sigue interfiriendo en la experiencia de vida de otras personas, ¿no? Siempre está aconsejando, siempre está, es que haz esto, haz lo otro, es que creyendo que está haciendo bueno, cuando un bien, claro. Un bien, pero simplemente está interfiriendo en el camino de los demás. Y tenemos al justo. El justo va a ver a las personas, o sea, las ve y dice, ok, yo entiendo que tú estás en tu experiencia y yo no me voy a meter ahí a menos que me preguntes algún consejo o algo, porque lo único que puede hacer uno por los demás es brindar información, siempre y cuando sea pedida, y se da de la manera justa y necesaria y oportuna, pero solamente cuando te la piden. Claro. Ese es el gran error de los buenos, siempre andan queriendo hacer el bien, y lo que pasa es que interfieren en la vida y en las decisiones de las demás personas. Yo siempre he dicho eso, si no te piden a ti opinión, calladitos nos vemos más bonitos. Así es, ¿no? Nadie nos está preguntando cómo lo vemos, si está bien, si está mal. Yo siempre he pensado eso. Y ahora me da mucho sentido porque evidentemente la intervención tampoco está bien. Y tampoco puedes estar soltando información. Claro. Cuando no te la están pidiendo o esa información que tú sabes, dices, es que esta información es buenísima, se la tengo que compartir a todo el mundo porque todo el mundo va a ser feliz. Hay gente que todavía no está a ese nivel de conciencia. A ese nivel de conciencia, para aterrizarlo así, entonces todavía no puede absorber ese nivel de información. Entonces uno va y dice, es que fíjate, haz esto y lo otro, y se te cambia, no, estás loca, o sea, ¿cómo me estás diciendo que haga esto si toda mi vida ha actuado de otra manera? Claro. Entonces, la verificación de que eso es un error es que te tiran de a loca o te compras enemigos gratis. Todavía peor. Así es, entonces cuando andas dando información que no corresponde, eso es algo que así lo puedes verificar. Se traduce en eso. Se traduce en que no, o sea, ¿y tú para qué te metes? Nadie te pidió tu opinión. Sales ¿no? más raspada exacto. de Lori, como estabas. Dice el dicho, el que mete paz saca más, ¿no? Claro, entonces, y ahí entras con eso directo. Sí. Y de hecho habíamos platicado fuera del aire que hablabas de algo que se llama el poder mágico de la renuncia. A mí como que esta frase se me hizo así casi como para título de libro, ¿no? Así, y me estoy imaginando ahí el story, ¿no? Pero la verdad es que la pregunta sería, ¿a qué debemos renunciar para ser felices entonces? Hay muchas renuncias que hay que hacer, porque esto es un entrenamiento, o sea, no es nada más una sola renuncia, pero la primerita y la que vas a ver un cambio radical, renuncia a intentar cambiar a los demás. Ok. Empezamos con esa. Ok. Solamente esa. Renuncia a intentar cambiar a los demás. Tomamos nota. Sí. Muy bien. ¿Cuál otra podría ser? El tratar de cambiar la realidad externa, o sea, tú lo de afuera no lo puedes cambiar, lo único que puedes cambiar es cómo ves esa realidad. ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la percibes? Exactamente, y la vas a percibir de acuerdo a tus creencias, de acuerdo al software que estás corriendo acá adentro, que fue implantado, volvemos a lo mismo, desde una edad muy temprana. Entonces, es renunciar a cambiar lo externo, a aceptar. De hecho, esa es una característica de las personas que ya tienen un cierto grado de conciencia, es porque ya entendieron que a la única persona que pueden cambiar es a uno mismo, a nadie más. Entonces, esa es una característica de las personas que ya tienen un cierto grado de comprensión, ¿no? Y lo traducimos a un mayor nivel de conciencia, ¿no? Claro. Pues nada más soy yo la que puedo cambiar, no nadie más, nada más. Y entonces ahí vienen las frases famosas de lo que quiero y lo que necesito. Sí. Porque obviamente hay una gran diferencia
entre las dos frases. Totalmente. Porque al final, si estamos hablando de mí, ahora ya nos concentramos en nosotros, o sea, ¿cómo afecta esta búsqueda de mi bienestar, de mi felicidad, de mi paz mental o como le queramos llamar, entre cómo distingo o cómo puedo yo hacer esta distinción entre lo que quiero y lo que necesito? Lo que necesitas siempre lo vas a tener. Ok. Lo que quieres nunca lo vas a tener. Ay, Dios. Ya nos pusiste a pensar. Sí, porque lo que quieres viene del ego y lo quieres porque no lo tienes. Ok. Por eso lo quieres, porque no lo tienes. Sin embargo, lo que necesitas para tu función, para tu trabajo, para tu misión, siempre lo vas a tener, porque esa es provisión divina. O sea, lo vas a tener. Se te va a abrir el camino para conseguirlo. Se te van a poner las cosas de manera fácil para conseguirlo. Ahora, y aquí es donde viene un gran crujir en el cerebro, porque de hecho lo escucho así como que, a ver cómo me hace cortocircuito, como lo que quiero no lo tengo. Es como un wow moment. Ajá, ¿no? porque dicen, es que tienes que luchar por tus sueños, es que tienes que luchar por lo que quieres. No luches por lo que quieres, no se tiene que luchar, porque si estás luchando es porque no te corresponde. Y aquí es donde entran ciertas leyes que también hay que entender, ¿no? Ley de correspondencia, ¿no? Entonces, si tú vas en el buen camino y estás haciendo las cosas como se tienen que hacer de acuerdo a tu pensum, de acuerdo a lo que tú decidiste venir a hacer en este plano, las cosas se te van a dar. Claro. Pero cuando te estás equivocando y la estás regando, todos tus guías y maestros y todas las huestes celestiales te van a decir, no, por ahí no. Y ahí sigues, ¿no? Y ahí Sí, seguimos y ahí aferrados. Es que yo quiero. Y quizás sí lo puedas llegar a conseguir, pero el precio que pagas es muy caro. Incluso hay una creencia que nos decían las abuelitas o nuestro clan más sabio en ese sentido, ¿no? Una creencia que decía, lo que es fácil, fácil se va. Entonces tiene que costar trabajo para que se quede. Cuando no es así. No, exacto, no es así, no tiene que costar trabajo, es al contrario. O sea, Así aquí es. también dentro de las leyes tenemos la ley del 2 y la ley del 3. O sea, preguntas al universo, el universo te va a responder si ese es el camino. Lo intentas, lo tienes que intentar mínimo 3 veces. O sea, y si fluye, entonces quiere decir que sí es. Pero tampoco es de, ya lo intenté una vez y no funcionó, entonces no es por ahí. No, tampoco. O sea, tiene su justa medida, cómo puedes encontrar cuál es el camino para ti. Y creo que todos hemos experimentado en alguna vez de nuestra vida cuando las cosas se dan fáciles. Claro. Es por ahí. Y hasta te sorprende. Exacto. Y dices, ¿por qué? Y lo conseguí tan sencillo, tan fácil. Así es. Que no hice ni esfuerzo, ¿no? Y uno dice, es demasiado bueno para ser verdad. Para ser verdad. Exacto, y porque tenemos esa creencia que tienes que luchar, el trabajo con el sudor de mi frente, y me costó sangre, sudor y lágrimas, y me costó Qué todo eso fuerte. porque estamos acostumbrados a la batalla, a la lucha, pero, sabes que lo puedes llegar a conseguir. ¿Cuánta gente sabemos que trabajó y consiguió lo que quiere? Pues sí, pero perdió la salud, Claro. perdió la familia, o perdió muchas cosas en el camino. Entonces, el universo tampoco es tan drástico, te dice, o sea, te corresponde porque trabajaste por eso, ¿no? Has estado trabajando, te has puesto en acción. Sin embargo, como no es lo que te corresponde, te voy a cobrar un precio. Claro. Y lo terminas pagando, ¿no? Con De cualquier manera. aspecto de tu vida, ¿no? Salud, recursos o familia. Y entonces me viene otra pregunta a la cabeza con todo esto que estamos hablando de tener lo que siempre tenemos lo que necesitamos, como bien lo dijiste. Pero ¿qué hacemos? Porque todos en la vida también nos ha pasado esto. O a lo mejor nosotros estamos en esa posición en algún momento también de nuestra vida, con las personas difíciles o con las situaciones difíciles. Porque a todos nos ha pasado. Yo en algún momento de mi vida fui una persona difícil. Entonces, ¿cómo aplicamos la aceptación ahí? O sea, yo digo, sí, es difícil, ya, ni modo. Nadie puede con ella, bye. Sí, y lo primero que hay que hacer es
aceptar la gran oportunidad que te está dando la vida para ti de crecimiento. O sea, es el aprender a aceptar a las personas como son y no tener este impulso de querer cambiarlo para que tú te sientas bien. Ese es el verdadero egoísmo. El egoísmo no es pensar en uno mismo, es el decir, quiero que tú cambies para que yo me sienta bien. Ese es egoísmo. Entonces, si una persona me molesta, entonces es, ok, aquí tengo una oportunidad para trabajar en mí, para que esa persona no me haga perder mi paz. Pero el trabajo es contigo, no Claro. con la otra persona. Es la incapacidad de aceptarlo. Así es. Entonces, por eso es aceptología. ¿Cómo puedes tener una vida en paz? Acepta a las personas tal como son, renuncia a querer cambiarlos Claro. y verifica el resultado. Entonces ya me dirás si esto de aceptología funciona o no. Por supuesto, y luego pues renuncias no solamente a eso, a las personas difíciles, también creo que puedes renunciar a todo lo malo que está alrededor, y digo malo no en término, es metafórico, es la agresión, la crítica, todas estas cosas que del día a día todos las practicamos de una o de otra manera, ¿no? Sí, sí. La queja, la envidia, ¿no? Situaciones así que también nos estamos como listos para renunciar. Porque cada quien me parece que hace lo mejor que sabe desde esos niveles de conciencia. Así es. Y no hay de otra. Sí. Y entonces viene mi siguiente pregunta, porque es que esto está bien interesante. O sea, si acepto todo ya tal cual es, vamos a pensar que yo ya estoy en ese mood, Gina. Yo ya di ese gran paso, ya estoy en ese mood de aceptar. ¿No será que me volveré muy pasiva? No, o sea, ¿no será que me volveré un poco mediocre? O sea, decir, pues bueno, pues hay que aceptar. O sea, Sí. ¿dónde queda mi acción? ¿Dónde queda mi mejoramiento como persona? O sea, ¿dónde queda? Sí, mucha gente confunde esa parte, ¿no? El decir, ok, acepto y dejo que las cosas fluyan y pues a ver qué pasa y te pones en este mood Pasivo. En este mood pasivo. Entonces, eso es resignación, eso es resignarte a lo que hablábamos al principio, de resignarte de las cosas que pasan y tú no intervenir y dejar. Entonces ahí no hay crecimiento, ahí no hay evolución tampoco, ¿no? Es el decir, ok, tengo esta situación difícil, ¿qué es lo que puedo aprender? Yo, ¿qué es lo que necesito cambiar? Y entonces ponerte en acción para cambiar eso. Entonces, no, esto no se trata no hay que confundir la aceptación con la resignación, ¿no? Y aquí el ingrediente entre uno y otro es la comprensión, cuando comprendes que es pedagógico lo que te pasa. Así sea que te hayan robado, chocado, asaltado, esto tiene que ver con un proceso pedagógico. A lo mejor es que no seas tan apegado a las cosas materiales, que no pongas tu valor como persona en lo que tienes. Claro. Exactamente en lo que Por tienes. eso cuando lo pierdes Así sientes que te arrancaron un pedazo de carne, ¿no? Ajá, entonces a lo material se valora. Aquí mucha gente dice, es que tienes que agradecer lo que tienes. No, tienes que valorar lo que tienes y tienes que agradecer las experiencias de vida, porque eso es lo que te hace crecer. Entonces lo material se valora, ¿no? Que es, tengo un coche, lo valoro. ¿Y cómo lo valoras? Lo cuidas. Lo llevas a lavar, le haces sus mantenimientos, lo llevas al taller. Eso es valorar lo material. Claro. Entonces lo material no se agradece porque es en correspondencia a tu trabajo. Claro. Lo tienes porque te corresponde tenerlo, porque trabajaste por él, nadie te lo regaló. Claro. Entonces a las cosas se valoran y las circunstancias de vida son las que se agradecen, porque ahí es donde está el crecimiento. El aprendizaje. La parte pedagógica. Me encanta cómo lo dices, porque la parte pedagógica es lo más importante. Sí, pues estamos en una escuela, es una escuela espiritual, o sea, todo es pedagogía por acá. Y para los que les voy a contar un chisme así rápido, yo de Gina aprendí algo muy bonito en algún momento de tantas pláticas y charlas que hemos tenido alrededor de tantos años que nos conocemos. Y una vez ella, hablando justamente de esta ciencia, me compartió algo que decía, haz lo mejor que puedas con lo que tienes, pon todo tu amor y entusiasmo en la función que tienes ahora y renuncia al resultado. ¿Por qué? Porque así no sufres,
si no sale como quieres. No te estás metiendo cosas futuristas que ya te tienen con el Jesús en la boca de que, ay, es que eso sí, eso no. Si tú pones amor, si haces lo que haces desde ahí, disfrutas el proceso, disfrutas el camino. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues a lo mejor ni siquiera lo tienes en la cabeza. El resultado que sea está bien. Que es correcto. El resultado que llegue está perfecto. El resultado que llegue lo vas a recibir de la misma manera como hiciste tu proceso, en amor. Porque puedes equivocarte y puede ser un resultado no bueno. No satisfactorio. O no satisfactorio, exacto. No satisfactorio a lo que tú estabas esperando, pero no quiere decir que no sea en tu beneficio. Pero aquí el ego y todo eso es lo que hace que nos metamos. Es que yo quiero un resultado, ¿no? Yo quiero esto en específico. Si hago esto, yo quiero esto en específico y tengo que luchar por eso. Cuando la vida te está diciendo, no, aquí el chiste es que aprendas a servir, a que hagas lo mejor de ti en cada circunstancia, con cada persona, independientemente de quién sea. No es de, ay, a este le sirvo bien porque me cae bien. Ay, pero a este no, porque no, y me voy a cambiar de trabajo porque el jefe no me cae bien. A ver, y te apuesto que si te cambias de trabajo te va a tocar un jefe igual o peor. Te lo apuesto. Entonces, eso es, ¿no? El de los objetivos de tener esta paz invulnerable, ¿no? Eso me encantó, esa paz invulnerable. ¿Cómo sabemos si estamos avanzando hacia ella? ¿Cómo sé que voy por buen camino? Pues porque te sientes en paz, ¿no? Ok. La paz invulnerable es un estado interno, no quiere decir que lo de afuera esté bien. Se puede estar cayendo, y lo están viendo, se está cayendo el mundo a pedazos, pero ¿qué vas a hacer tú con tu mundo interno? ¿Vas a permitir que todo eso te afecte? ¿Que todo lo que alguien haga o diga te afecte? ¿Que el del tráfico y la glorieta nos quite nuestra paz? Pues no, o sea, tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Entonces es un estado interno y eso es lo que más tenemos que cuidar en estos momentos de caos, diría yo, es a lo que nos tenemos que enfocar. Imagínate que todos conectáramos como seres humanos con nuestra paz interior, estamos automáticamente conectando con las facultades superiores. Y correcto. Eso, imagínate, como humanidad nos llevaría a que todo mejoraría, a que todo estaría mejor, a que no estaríamos como estamos, ¿verdad? Pero pues necesitamos entrar en esa paz. En esa frecuencia, entender lo que esa frecuencia no la vas a sostener meditando. Puedes entrar en esa frecuencia unos momentos, pero si en tu práctica diaria, con comprensión, o sea, sino con comprensión realmente de cómo suceden los procesos de la vida, entonces es como bien lo acabas de decir, entras en esa frecuencia para conectarte al Wi-Fi en la frecuencia correcta, porque te puedes conectar, pero no es la frecuencia correcta, vamos a ponerla así, ¿no? O sea, no es correcta, porque frecuencias hay de muchas. Acá en el bajo astral, acá arriba y de todas, ¿no? Entonces, claro. Entre más armonía tengas en tu interior. Digamos que una frecuencia armónica. Así es. ¿No? Que se escuche más entendible, porque sí, como tú bien dices, hay muchas frecuencias y hay unas que no son tan armónicas. Y entonces, ¿cómo puedo yo saber, Gina, si estoy interfiriendo con el destino del otro, siendo el bueno, que ya nos explicaste de pronto como siendo el bueno, que quiero yo decirte cómo lleves tu vida y ponerte las decisiones en tu boca? O cómo saber si realmente estoy sirviendo, siendo el justo. Porque cuando estamos ayudando a otras personas, porque hay que distinguir la diferencia entre apoyar y ayudar. ¿Qué? ¿No? Cuando tú ayudas a una persona que él puede hacer eso por sí mismo, pero tú lo haces, ahí hay una interferencia, se llama interferencia. ¿Qué? ¿Y qué va a pasar? Que la vida te va a decir, a ti no te corresponde y te va a quitar de ahí. O a esa persona la va a quitar de tu vida. Entonces, ¿qué va a generar sufrimiento? O sea, esa interferencia va a generar algún tipo de sufrimiento. Ejemplo, el clásico, ¿no? Tienes al hermano que siempre te pide dinero. Ok. Y como tú tienes dinero porque pues te va bien, ay, sí, carnal, claro, te lo paso y te lo presto y te lo presto y te lo presto. Claro. Hasta que el universo dice, a ver, ¿cuándo vas a aprender? Porque cuando tú le prestas dinero, estás interfiriendo en su proceso, exacto, porque él tiene que aprender a generar sus recursos. Claro.
no a voltear y preguntar y pedir. Entonces, ¿qué va a hacer contigo? Te va a decir, a ver, te mando un aviso y empieza A a cerrarte reducirte los ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se te va a fugar el dinero por cualquier parte, vas a perder dinero, se te va a descomponer el coche, por ejemplo, y ahora tienes que gastar aquí, tienes que gastar cosas acá, que ni siquiera tenías previstas. que no tienes previstas. ¿Por qué? Porque Estás tus guías dicen, no, estás interfiriendo en el Sí, proceso pero de si alguien. fuéramos en un estado natural diríamos qué mala hermana eres. Claro, porque nos han inculcado, ¿no? De que hay que ser el bueno y hay que ayudar. Entonces lo único que pasa es que estamos interfiriendo, así como en el fútbol americano. Interferencia, Claro. estás interfiriendo con todo el mundo y la vida siempre siempre hay anuncios, ¿sabes? O sea, siempre Señales. hay señales que te están diciendo que por ahí no es, pero nunca prestamos atención, o sea, no sabemos distinguir esas señales, pero Porque me quiero hacer la buena también. sí, porque nos enseñaron, pero fíjate que ahí lo que interviene es el ego. Es que yo quiero Claro. que digan que soy buena. Claro. Entre más me preocupo por mis hijos, la gente va a decir que soy buena, Buena madre. que soy buena madre. Entonces ahí ya está corriendo un programa en tu cabeza. Ahí Totalmente. ya está ahí ya está corriendo una creencia. Entonces te fijas cómo todo está ligado. O sea, es una danza perfecta entre las creencias, lo que sucede y tu entorno. O sea, es maravilloso, o sea, es como todo baila al mismo son, pero siempre va a ser para tu beneficio. Eso es lo que nos cuesta trabajo entender, Claro. que es para nuestro beneficio. La ciencia de la septología. Nada más recuérdanos un poco de dónde viene esta. Él viene de un maestro filósofo, él es colombiano y se llama Gerardo Schmetling. Muy bien. Y él es el fundador de la Escuela de Magia del Amor. Entonces, él en su escuela tiene muchos módulos. Este es uno de ellos. Ok. Uno, ¿no? Porque está aceptología y hay muchos otros más. La sociología de la evolución, que ese es otro tema súper apasionante. Por favor, hay que venir Porque a compartirlo en el episodio, que vengas nuevamente, porque siempre es un deleite platicar contigo. Ay, y nos dejas gracias, mi pensando y nos dejas analizando y Sí. es como de la reflexión. Y justamente para cerrar, todas las personas bonitas que nos están escuchando y viendo, que quisieran empezar hoy mismo a practicar la septología, ¿qué ejercicio sencillito les recomendarías? Mira, bueno, sencillo no es, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así. Sí hay herramientas que te facilitan el camino. Y son estas herramientas que se llaman las 7 herramientas del amor. Aparte Entonces, el nombre estaba 7 herramientas del amor. Sí, o sea, es bellísimo. La primera, pues como es aceptología, es precisamente esto, aceptar. Es aceptar a las personas y a las situaciones como son, como se presentan, se están presentando así por alguna manera, ¿no? Algo hay ahí. La siguiente es actuar, o sea, el universo responde a la acción. El universo responde a la acción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponte en acción, no se trata de pedir que tu vida mejore. Y estás esperando. Exacto, haz que tu vida mejore. Muy bien. Sí, puedes pedir señales y lo que tú quieras, sí. que tiene su manera, pero tienes que actuar, ¿no? Con total eficiencia y serenidad. El actuar con eficiencia es haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Esa es la eficiencia, ¿no? Para lo que te alcance. Muy Pero bien. hazlo desde el corazón, ¿no? El adaptarse, esa es otra muy importante, adaptarse al medio, a lo que hay. Tenemos este tráfico aquí, ¿para qué te quejas? ¿Vas a poder cambiarlo? No, adáptate. Claro. Eso es, ¿no? Y por ahí dicen que son los que se adaptan más rápido son los que sobreviven. Agradecer, ¿no? Agradecer todo lo que se tiene y también todas las situaciones difíciles. Entonces, se agradece, sí, lo que tienes, pero más es valorarlo, ¿verdad? Pero las situaciones difíciles, aunque en este momento no entiendas por qué te suceden, hay que agradecerlas. Eso es bien difícil, pero ya cuando tienes cierta información y comprensión, ya sabes por qué, ¿no? Te digo, esto es un estudio de mucho tiempo, no es algo que puedas dominar a la primera. No, y aparte los seres humanos lo queremos rápido y fácil. Facilito.
Claro. Y facilito, ¿no? La siguiente herramienta es la de asumir. El asumir es hazte cargo de los resultados, hazte cargo de tu vida, de lo que está sucediendo en tu vida. Lo que sucede en tu vida no es responsabilidad del de enfrente, no es responsabilidad de la política, ni del gobernante, ni del presidente. Lo que sucede en tu micromundo es tu responsabilidad. Claro. Oye, es que yo causé que me robaran en algún nivel de conciencia. Sí, te pasó por algo. ¿No? Entonces asume el resultado, que eso también requiere de mucho trabajo, pero bueno, ¿no? Hazte cargo de los resultados. La siguiente sería la de respetar. La de respetar es respeta a todas las personas como son. Cada quien tiene cada quien carga su cruz y la carga por alguna razón, y si a ti te está tocando en ese momento cruzarte con una persona de cierto tipo, es por algo, no es de a gratis. Claro. Las personas están en tu vida por una razón y entran y salen de la misma también por distintas razones. Entonces hay que respetar. Decía un maestro de yoga que cuando entres a un salón tienes que entrar en silencio. No puedes despertar a nadie. No. Cada quien lo va a hacer cuando le corresponde. Cuando le corresponde. Es correcto. Sí, no se trata de sentirnos las iluminadas o ay, nosotros vamos a cambiar al mundo y hacer que todos suban a la quinta. No, la verdad es que no. O sea, cada quien está en su proceso y cada quien tiene las herramientas necesarias. Ajá, y hay que respetarlo, ¿no? Y la última herramienta es la de valorar. Esto significa que disfrutes intensamente todo lo que tienes, poquito o mucho o lo que sea. Hay que disfrutarlo, disfruta esa cama calientita en las noches. Valorarlo. Valorarlo, esa es ¿y cómo es? Con el disfrute. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, te compras algo nuevo y vas y lo guardas. Ay, no, es que no quiero que se gaste, lo voy a guardar ahí. No, el mejor uso que le puedes dar, o sea, el mejor muestra de valoración es disfrútalo. Claro. Disfruta el coche, disfrútalo. Entonces te decía, la diferencia entre agradecer y valorar. Claro. ¿No? Y la valoración es lo que abre la puerta a la abundancia. A la prosperidad. Mira, y está ahí la puertita nada más para que nosotros la abramos de una manera bien sencilla. Renunciar a la queja, al lamento, ya lo dijiste, a la crítica, que son cosas que desafortunadamente pues nos hacen vivir en la ignorancia. Porque eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que es más ignorancia que otra cosa. Sí. Híjole, pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que, contigo siempre nos falta tiempo. Nos falta tiempo y vida, así que... Pero ya está invitada así para el próximo, porque tiene mucho que contarnos acerca de este camino tan bonito, que nos da herramientas para seguir creciendo como seres humanos, como para que contribuyamos a este planeta que hace falta muchísimo, mentes más conscientes, seres humanos más humanos, ¿verdad? Total. Y pues, Gina, ¿cómo te encontramos en redes sociales para seguirte, para ver tu contenido? Porque yo sé que eres una profesional del mundo inmobiliario, pero también te encanta servir de esta manera. Sí, ahorita normalmente hago cursos o talleres de 3 meses. Ahorita la convocatoria está cerrada porque nada más abro las puertas del templo de Númenor, así se llama mi comunidad, y las puertas de ese templo se abren en ciertas etapas del año, nada más. Muy bien. Ahorita están cerradas, yo creo que las vamos a abrir por ahí de marzo. Muy bien. Para volver a hacer este taller de aceptología. Les dejo mi WhatsApp, el 624-122-1905, si quieren más información. ¿Qué te parece si les regalamos las 7 herramientas del amor? Que me dejen un mensajito ahí en YouTube, dejen un mensajito, pongan las 7 herramientas y les mandamos la guía de estas 7 herramientas del amor, y con esto que empiezan a practicar van a empezar a ver cambios. Simplemente aceptar, valorar, todo eso van a empezar a ver cambios. Por eso es aceptología. Verifica el resultado. No me creas a mí, así como dice el maestro Gerardo Smedling, no me crean a mí, verifiquen el resultado. Por eso es ciencia. Por eso es ciencia. Verifiquen no es los de resultados. creencias. No se trata de creer más o de creer en otras cosas, ¿no? Antes creía en esto y ahora voy a creer en esto. No se trata de acumular creencias. Se trata de verificar los resultados
y si funciona para ti, pues sigue por ahí, Claro. ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este Gracias, episodio. Fue maravilloso tener tu energía, tu conocimiento, tus reflexiones, porque siempre me dejas pensando y pensando y la almohada se le pone un hoyo de tanto pensamiento que tengo que procesar. Muchas gracias, Jenny. No, gracias a ti, Pili. Muchas gracias a todos los que nos ven y esperamos encontrarlos en el camino. Claro que sí. Y a ustedes, familia de Vibraciones Mágicas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, si algo te resonó, compártelo, comenta. Por supuesto, vas a recibir esta guía si tú te animas y comentas. Por supuesto que te la vamos a hacer llegar. Y mientras tanto, yo soy Pilar Jiménez y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Vibraciones Mágicas. Mientras, vibren bonito, por favor. Adiós. Adiós.